¿Te han discriminado alguna vez? ¿Te negaron un servicio? ¿Te trataron mal? ¿Te excluyeron? ¿O te criticaron por pertenecer a algún grupo o simplemente por ser diferente? Tal vez pienses que no, pero si alguna vez te pusieron un apodo desagradable, es casi seguro que sí sufriste discriminación. Acompáñanos, hoy vamos a platicar acerca de este tema. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Y el día de hoy vamos a platicar de la no discriminación, que es uno de los 4 principios de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que como sabemos es un documento de carácter obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluyendo México. Y estos 4 principios son el interés superior de la niñez, la participación, la vida y el desarrollo y, por supuesto, la no discriminación. Hay que señalar que la discriminación es un trato desigual basado en la idea de superioridad de un grupo sobre otro, que causa exclusión o que afecta al ejercicio de los derechos de una persona únicamente porque pertenece a un grupo. A estos grupos que históricamente han sido relegados se les conoce como categorías sospechosas de discriminación. Y las primeras categorías que fueron reconocidas por el derecho antidiscriminatorio en Estados Unidos fueron la raza o color de piel y luego el sexo, mientras que en Europa se inició atendiendo la discriminación por sexo. Por eso podemos decir que la discriminación hacia las mujeres y las niñas es una de las más antiguas y extendidas en el tiempo y el espacio. Pero hay otro tipo de discriminaciones también. En la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en el artículo 2, se establece lo siguiente. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores y de sus familiares. La redacción original de este texto planteaba niño, pero obviamente también estamos hablando de niñas y niños. La discriminación puede hacer que se niegue precisamente a las personas el acceso a derechos como pueden ser la información, la educación, los servicios de salud o a la vida social. Por eso la igualdad se conoce como el derecho llave, porque abre la puerta para poder tener acceso al ejercicio de todos los demás derechos. Y como decía, las niñas pues ya tienen una discriminación por sexo que ha sido histórica y que todavía sigue vigente y todavía hay que trabajar mucho al respecto, más en algunos lugares que en otros. Es cierto que se está avanzando en el tema de la igualdad, pero todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, tanto niños como niñas sufren de otro tipo de discriminación, la discriminación etaria o por edad. Y este tipo de discriminación restringe su participación y es producto de una idea, de una forma de pensar que es el adultocentrismo, en el que las niñas, niños e incluso adolescentes se ven como si fueran la propiedad de sus padres. Se considera que las y los menores de edad son seres incompletos y que por eso las personas adultas deben decidir por ellos. Se ven como objetos y no como sujetos de derecho.
En realidad, las personas adultas tienen responsabilidades frente a las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, brindar orientación, alimentos, los derechos alimentarios que incluyen vivienda, educación, vestido, etc. Brindar seguridad y educación. Pero también su responsabilidad de las personas adultas es apoyar el desarrollo de la autonomía progresiva de la niñez, es decir, irles acompañando, pero ir fomentando también su independencia y su libertad, su participación en la toma de decisiones en la vida en general. Y algunos estereotipos en los que se fundamenta este adultocentrismo son los siguientes. Por ejemplo, pensar que las niñas y los niños no comprenden las reglas ni los límites. Eso es un estereotipo, las niñas y los niños comprenden perfectamente las cosas, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es adaptar las reglas, las instrucciones, los consejos, las sugerencias a la edad y madurez de cada niña y de cada niño para que queden más claros y no haya ningún problema en este sentido. Otro estereotipo es pensar que las niñas y los niños no pueden expresar su opinión. Y lo que sucede aquí es que en realidad no cuentan con espacios para hacerlo o no tienen las herramientas para opinar y tomar decisiones. Tenemos un programa aquí en el canal que les recomendamos que se llama precisamente Tomar Decisiones, en el que abordamos más este tema y cómo podemos apoyar y fomentar que las personas, las niñas y los niños sobre todo, aprendan a tomar libremente sus decisiones. Pero sí podemos decir que hay 3 requisitos para animar a participar a la niñez. Uno es que cuenten con la información que necesitan, con los datos, con los elementos necesarios. Otro es que tengan un canal adecuado para poder expresar su opinión y participar. Y el tercer elemento es que sea tomada en cuenta esa participación y esa opinión. Así que este estereotipo se puede vencer animando a participar a las niñas y los niños. Y otro estereotipo es que pensamos que las niñas y los niños son el futuro y son el porvenir y proyectamos hacia adelante en el tiempo sin darnos cuenta que las niñas y los niños tienen necesidades y experiencias presentes. Las niñas y los niños son el presente, también el futuro, pero hay que atenderlos en este momento y no solamente pensar hacia adelante, sino verles en la situación en la que ahora se encuentran con sus propios intereses, particularidades, experiencias, necesidades. Así que el adultocentrismo pues se basa en todas estas ideas negativas acerca de las niñas y los niños y por eso ya tienen alguna discriminación ya de antemano por la edad y la cual hay que trabajar en romper estos estereotipos. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y enseguida seguimos platicando acerca de la discriminación. El cuento de hoy: El papalote de colores. Hola, soy la Loba Lola y voy a contarles una de mis aventuras favoritas. Todo empezó cuando mi papá me ayudó a hacer un enorme papalote. Mientras forrábamos el armazón con papel, mi papá me contó que en otros lugares del mundo también se divierten con este juguete tradicional al que llaman cometa, barrilete, chiringa, culebrina y con otros nombres igualmente graciosos. A veces los hacen de tela u otros materiales y tienen variadas formas artísticas o caprichosas. Pero en todas partes, los papalotes son coloridos. Yo creo que es justo la variedad de colores lo que les hace atractivos y divertidos. Bueno, pero ese sábado soplaba un fuerte viento en el bosque, así que pensé que era una buena idea volar mi papalote. Hola, osito. Vengo a invitarte a jugar conmigo. Hola, lobita. Claro, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a volar mi papalote, pero tenemos que ir por él a mi madriguera, pues es muy grande. Órale, sí, vamos. Y de camino pasamos por la ardilla María y por la hiena Elena. Está bien, y para que no se atore entre los árboles, hay que ir por allá, por el estanque de los sapos. Aquella es un área despejada. Perfecto, así invitamos al sapotito también. Alfonso y yo pasamos por el árbol multifamiliar de las ardillas y por la madriguera de lujo de las hienas.
Finalmente, llegamos a mi casa. Ay, Lobita, no exageraste cuando dijiste que era un papalote gigante. Esto parece más bien un parapente. ¡Uy! ¿Querrás decir un paracaídas, Jen Elena? Ay, o sea, es lo mismo, Ardilla María. El problema es cómo lo vamos a llevar. Bueno, no se preocupen, amigas. Yo puedo cargarlo hasta el sitio donde lo volaremos. Cuando llegamos cerca del estanque de los sapos y Tito se nos unió, tratamos de elevar el papalote. Desenredamos el cordón y corrí lo más veloz que pude. Pero la enorme cometa no se elevó. A pesar de que había viento, era demasiado pesada para mí y solo se arrastró por el pasto. Déjame intentarlo a mí, Lobita. Apenas si puedes cargarlo tú sola. El oso Alfonso comenzó a correr para elevar el papalote, pero aunque el osito era más fuerte, tampoco logró que se elevara. No, Osito, o sea, lo hiciste muy despacio. Es que no puedo correr más rápido, Jen Elena. ¡Ay, es que está gordo! No estoy gordo, Ardilla María. Bueno, sí, un poco, pero... Ya sé, vamos a volarlo entre todas y todos. Buena idea, Lola. La unión hace la fuerza, aunque aquí se necesita más velocidad que fuerza. Sí, Elena, por eso tú, Tito, María y yo podemos cargar el cuerpo del papalote y Alfonso puede ir desenrollando el cordón. ¡Ay, pero no nos retrases, osito! ¡Tienes que hacerlo rápido, ¿eh? Sí, María, voy a hacerlo tan veloz como pueda. Así, corrimos a la misma velocidad y el papalote empezó a elevarse. María, Elena, Tito y yo gritábamos de gusto, pero de pronto el oso Alfonso tropezó con una piedra y se cayó, dando un fuerte tirón al cordón que sostenía el papalote. Todas y todos, incluyendo el papalote, terminamos en el piso. ¡Ay, Alfonso! Por fin habíamos logrado que el papalote volara y por tu culpa se cayó. ¡Ay, es que el gordo no puede correr rápido! ¿Estás bien, Sapotito? No puedes responderte, María. ¿No ves que el sapito está tratando de despegar su viscoso cuerpo del pasto? ¡Ay, te pasas, Alfonso! Mira lo que ocasionas. ¿Se maltrató tu papalote, Lola? No, parece que no le pasó nada. Lo siento, amigas. Es que yo... ¡Ay, es que tú estás muy pesado y eso nos retrasa, Alfonso! Pues si no quieren que juegue con ustedes porque estoy gordo, entonces me voy y ya. Ya, amigas y amigos, no se enojen. Superar los obstáculos es parte de la aventura. ¡No te vayas, osito! Ay, ya, mejor deja que se vaya, Lola. Mira cómo se mueven las nubes. Hay otra ráfaga de viento. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero ahora yo desenrollo el cordón. El oso Alfonso se apartó y se fue a sentar solo y triste sobre una roca, viendo a la distancia cómo nos divertíamos sin él. Mientras tanto, conseguimos elevar nuevamente el papalote de colores. Se veía como una enorme mariposa que destacaba sobre el azul del cielo. Entonces, el viento comenzó a soplar más fuerte. Cuentos de bandera blanca. ¡Ay, Lobita! Ya no tengo más cordón que soltar y el papalote sigue subiendo. Sostengan fuerte el cordón. Lobita, el viento se está llevando el papalote. Uy, no sé si podremos detenerlo. ¡Ay! ¡Ya no siento el piso! ¡El papalote me está elevando! ¡Deténganlo! Hago lo que puedo, Lola, pero el viento es muy fuerte. Mejor suéltalo y deja que se vaya. ¡Es que no quiero perderlo! ¡Oh, Lobita, suéltalo que te va a llevar a ti también! El papalote seguía subiendo, acercándose a las nubes, y yo también estaba volando porque no me solté del cordón. María, Elena y Tito jalaban con todas sus fuerzas para bajarme, pero de repente también la hiena estaba volando y la ardilla María comenzaba a despegarse de la tierra. El oso Alfonso se sorprendió al vernos flotando en el aire, así que se levantó y corrió hacia nosotras lo más rápido que pudo. Pero en lo que llegaba el osito, también la ardillita despegó del suelo.
El único que seguía en tierra firme era el Zapotito, quien se aferraba con sus patas pegajosas al pasto. ¡Osito! ¡Sálvanos! Apúrate, Alfonso, ya es demasiado tarde para soltarnos del cordón. Estamos demasiado alto, nos golpearíamos al caer. Tienes que bajarnos. ¡Resistan, amigas! ¡Casi llego! Estábamos terriblemente asustadas, pues cada vez veíamos más lejos el suelo. El viento nos elevaba y no podíamos evitarlo. El Zapotito no pudo detenernos más, así que soltó el cordón justo cuando la firme garra de Alfonso lo sujetó. Ya lo tengo, sapito, no te preocupes. Voy a ir jalando el cordón lentamente para bajar a las cachorras y al papalote. Y tú vas enredando de nuevo el cordón. Aunque el viento soplaba con fuerza, el papalote no pudo levantar al osito del suelo. Y poco a poco, Alfonso nos fue bajando. ¡Uy, qué bueno es pisar la tierra otra vez! Estás a salvo, ardillita. Y ahora estás abajo tú también, y en Elena puedes soltarte. Uf, gracias, osito. ¡Qué susto me di! Bienvenida a la tierra, lobita. ¿Estás bien? Sí, osito, gracias a ti. Si no nos ayudas, el viento nos hubiera llevado. ¡Ay, es cierto, Alfonso! Perdóname por decirte gordo. Está bien, María. De todos modos, sí que tienes razón. Sí estoy grande y pesado. Ay, pero no te sientas mal. Después de todo, así son los osos, Alfonso. Y ten en cuenta que si no estuvieras tan pesado, no habrías podido detener mi papalote ni rescatarnos. La ardilla María se arrepintió de criticar el cuerpo del osito, pues comprendió que eso lo molestaba y entristecía. Ahora sabemos que todas y todos somos diferentes y cada quien tiene algo especial que aportar. ¿Quién más que la ardilla María puede subir y bajar con rapidez de los árboles para darnos manzanas? ¿Quién más que la hiena Elena está siempre al tanto de las nuevas tendencias de la moda? ¿Quién puede atrapar 1000 moscas por hora sino el Zapotito? ¿Quién, además del oso Alfonso, está siempre dispuesto a rescatarnos del peligro? ¿Y a quién más podría ocurrírsele volar un enorme papalote de colores cuando el viento sopla tan fuerte sino a mí? Al igual que nosotros y nosotras, tú puedes valorar la diversidad de las personas que te rodean. Todas y todos tenemos algo que enseñar o compartir. ¿Cuántos de bandera blanca continuará si tú valoras la diversidad? No debes avergonzarte de tu cuerpo, de tu voz, ni de tu forma de pensar, de jugar, de reírte o de bailar. Pues todas y todos tenemos características únicas que nos hacen diferentes. Y al respetar y convivir con esas diferencias, la pasamos mejor y aprendemos más. ¡Uy! Recuerda que la diversidad nos hace tan brillantes y alegres como los colores a los papalotes. Esperamos que te haya gustado este cuento y pues la verdad es que todas las personas hemos experimentado alguna vez en nuestra vida la discriminación y las niñas y los niños por supuesto no son la excepción. Ya hemos mencionado el sexismo y la discriminación etaria, pero también hay que decir que hay otro tipo de discriminaciones que sufren las niñas y los niños. Por ejemplo, en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022, 1 de cada 5 niñas y niños de entre 9 y 11 años dijeron haber sufrido discriminación por parte de sus compañeras y compañeros de la escuela durante el último año escolar. Y los motivos son por su peso o estatura, por su forma de vestir, por su manera de hablar o expresarse, por no tener los mismos juguetes o aparatos electrónicos que las otras niñas y niños, por su nombre, por su tono de piel y por la colonia o localidad donde viven. Cabe mencionar que hay una distinción entre niños y niñas. Por ejemplo, los porcentajes de discriminación en las niñas fueron más altos en los rubros de la forma de vestir y el sexo.
Y en los niños, el porcentaje más alto de discriminación fue por su peso o por su estatura y por la colonia o localidad en donde viven. Ahí podemos notar cómo hay una exigencia diferente de acuerdo a el sexo. Si eres niña o eres niño, te exigen diferentes características, estos prejuicios y estos estereotipos. En el informe de UNICEF, titulado Negación de los Derechos, los efectos de la discriminación sobre la infancia, también del 2022, Catherine Russell, que es la directora ejecutiva de UNICEF, señaló que en la medida en que limitan el acceso a los servicios básicos, la discriminación y la exclusión son perjudiciales para la salud, la nutrición y la educación de los niños y agravan las privaciones y la pobreza intergeneracional. De acuerdo con los datos de este informe, la discriminación afecta porque construimos nuestra identidad relacionándonos con los pares. Por ejemplo, la discriminación racial es una fuente crónica de trauma que deja secuelas persistentes y a largo plazo en el bienestar y la salud mental de la niñez. En este informe se menciona, por ejemplo, la disciplina en las escuelas de Estados Unidos de América, en donde se afecta de manera desproporcionada. Las y los estudiantes afrodescendientes tienen una probabilidad 4 veces mayor que los estudiantes blancos de ser expulsados temporalmente. Y además, cuando crecen, tienen también más probabilidad de ser detenidos por la policía y de ser molestados en su persona. Este informe de UNICEF también detalla cuáles son algunas de las consecuencias que tiene sufrir discriminación cotidianamente en la escuela. Por ejemplo, se daña el derecho de participar de las niñas y los niños que han sido discriminados, se incrementa la pobreza, se limita el acceso a los servicios esenciales como la salud y la nutrición, aumenta la probabilidad de ser encarcelados, de vivir un embarazo adolescente y de tener menos oportunidades de empleo en la edad adulta y obtener ingresos más bajos que otras personas que no han sido discriminadas en la niñez. Además, limita la capacidad de las familias para brindar apoyo que favorezca la resiliencia y el desarrollo. Y, por supuesto, genera estrés y otros problemas de salud como cansancio, dolores de cabeza, ansiedad, depresión. Y debido a estas etiquetas que tienen los estereotipos en los que catalogan a las personas como inferiores, entonces las niñas y los niños que sufren discriminación tienen resultados académicos deficientes porque interiorizan esos estereotipos también. Por eso es tan importante la participación de la escuela para promover la no discriminación. Es en la escuela donde precisamente las niñas y los niños pasan muchas horas, pasan mucho tiempo en su presente, es donde construyen sus amistades, donde se relacionan, donde van construyendo su propia identidad y por supuesto la escuela también hacia el futuro de las niñas y los niños pues les está formando. Así que la educación debería ser más inclusiva, es decir, brindar oportunidades para que todas las niñas y los niños puedan asistir a la escuela, incluyendo a niñas y niños migrantes que están en tránsito en algún lugar, niñas y niños con alguna discapacidad, con distintos estilos de aprendizaje, con diferentes religiones. Y aquí las instituciones educativas, el gobierno en sus programas educativos, debe también proporcionar las herramientas y lo que se requiere para que todas y todos puedan acudir a la escuela, ya sea a través de becas, de brindar un transporte escolar, reducir algunos requisitos para que puedan integrarse todas las niñas y los niños, es decir, garantizar este derecho a la educación sin discriminación. También la escuela debe responder a estas necesidades que tienen los diferentes grupos de niñas y niños. Hay necesidades específicas. Por ejemplo, niñas y niños de comunidades indígenas necesitan que se conserve su lengua, que se respeten sus tradiciones. Las niñas y los niños con discapacidad necesitan algunas medidas de adaptación física o de adaptación en los programas y actividades educativos. Hay que reducir todas las barreras que impidan su participación, incluyendo barreras de comunicación, como decíamos, la lengua,
que no solamente me refiero a una lengua hablada, sino por ejemplo la lengua de señas, que también es importante para las niñas y los niños con discapacidad auditiva. Y por supuesto reducir esta brecha digital en la que hay personas que no tienen acceso a Internet, no tienen educación digital, preparación para utilizar estos recursos importantes. Hay que reducir al máximo esta brecha digital para que podamos ejercer verdaderamente la igualdad en la educación. También en la escuela se debe fomentar la autoestima, la asertividad y la resiliencia, para que cada niña y cada niño sepan su valor, sepan apreciar sus características, aceptarse, reconocerse, desarrollar esa autoestima que les impida ser maltratados, que les ayude a poner límites, a denunciar violaciones a sus derechos humanos y a poder defenderse de manera no violenta. También hay que fomentar mucho en las escuelas el respeto a la diversidad. Generalmente se le tiene rechazo a lo que no conocemos, incluso a veces hay un poco de temor ante situaciones que no entendemos, y la manera más adecuada de derribar los estereotipos y los prejuicios es a través del conocimiento, de la convivencia, de que niñas y niños distintos puedan entablar una relación, puedan jugar juntos, puedan compartir el lunch escolar, puedan trabajar en equipo. Así van conociendo a diferentes niñas y niños que tienen otra religión, que sus padres tienen otra opinión política, que tienen un origen étnico distinto, y en la convivencia precisamente es también como se va aprendiendo a respetar esta diversidad. Hay que fomentar en la escuela la interculturalidad, conocer cuentos, platillos, música, tradiciones, juguetes de otros lugares. Así aprendemos también a valorar la diferencia, a enriquecer nuestra experiencia, ampliando nuestros horizontes, y también podemos ir resaltando las similitudes. En nuestra sección que incluimos aquí en el programa de Otros niños, otras niñas, ese es el objetivo precisamente, conocer cómo se divierten, cómo disfrutan algún postre, o cómo bailan, o qué historias cuentan las niñas y los niños de otros países, de otros lugares del mundo. Es importante eso porque, como decíamos, amplía la experiencia, amplía el conocimiento de una persona y además nos hace darnos cuenta de lo similares que somos, de que las niñas y los niños de Japón, de Colombia, de España, les encanta jugar, les encanta divertirse y disfrutar de un buen dulce, aunque lo hagan diferente, aunque tengan modos distintos de hacerlo. Y por supuesto, la escuela también debe contar con protocolos para atender los casos de discriminación, para prevenir, antes que nada prevenir a través de los programas escolares, del diseño de actividades, del diseño del propio mobiliario e instalaciones escolares, prevenir la discriminación, pero también aprender a detectar, a denunciar y a atender los casos que se presenten ahí en la escuela. Y ya que hablamos de diversidad, vamos a escuchar nuestra sección de Otros niños, otras niñas, que también habla acerca de papalotes. ¡Otros niños! Otras niñas. Hoy, los niños de Malasia. Hola, Lobita, ¿qué haces? Tratando de arreglar mi papalote. Se rompió de aquí, míralo. Creo que puedo componerlo. Déjame intentar. Ten. Oye, ¿sabías que en Malasia las niñas y los niños acostumbran volar papalotes desde hace siglos? ¿A poco, Lobita? Sí, Osito. Volar papalotes es un deporte que se practica después de la cosecha del arroz, cuando sopla un viento caliente y árido. Entonces, los granjeros se reúnen en el campo para hacer un concurso de papalotes. ¿Y sus papalotes son como el tuyo? No, Osito, sus papalotes se llaman guau y miden más de 2 metros. Son enormes, Lobita. Sí, Alfonso, y además pueden elevarse a más de 152 metros. ¿Tan alto? Sí, Osito, pero por si fuera poco, mientras vuelan emiten un sonido, gracias a un aditamento en forma de arco que le ponen en el cuello al papalote. Los guau deben de ser muy complicados. Algo, Osito. Se hacen con papel de colores como el mío, pero se arman sobre un marco hecho con ramas de bambú. ¿Y también tienen forma de rombo como este?
No, Osito, son más bonitos, pues tienen diferentes formas. Hay unos que parecen peces, golondrinas, gatos y hasta ranas. Pero la forma más popular es la de la luna. A los papalotes en forma de luna se les llama guaubulan. Debe ser divertido volar un papalote en forma de pez que haga un zumbido. Han de ser muy llamativos. Sí, Osito, precisamente el concurso lo gana el granjero que tenga el papalote mejor arreglado y que vuele más alto. Oye, Lola, creo que tu papalote ya no tiene arreglo. ¡Ay, no, Osito! No te pongas triste, Lola. ¿Qué tal si mejor hacemos un guau, de otra forma y con más colores? Sale, Osito, ¿y lo volamos con todos nuestros amigos como el otro día? Pero ahora sí me dejan jugar. Si no, ya ves que el viento se los lleva a todos. Pues sí, las niñas y los niños del mundo se divierten con los papalotes sin importar el estilo, el tamaño, el colorido, la forma, pero es un juguete tradicional que sigue siendo muy divertido. Y ya para terminar hay que señalar que precisamente para garantizar la igualdad y la no discriminación, en algunos momentos hay que dar un trato diferenciado, es decir, tratar de manera desigual a quienes son desiguales. Por ejemplo, a las niñas y niños con discapacidad, pues hay que darles un trato distinto para atender a su necesidad, únicamente para eso, para atender esa necesidad particular que tienen, con alguna rampa, con libros en braille, es decir, con alguna adaptación particular. Pero este trato desigual tiene que cumplir ciertas características. Una, que tenga una finalidad válida, es decir, beneficiar a las niñas, niños y adolescentes garantizando su igualdad, no para causar más discriminación o sobreproteger o ser muy paternalistas, simplemente para que puedan tener el mismo punto de partida que las y los demás. Además, estas medidas deben de ser racionales, es decir, deben ser adecuadas, idóneas, necesarias para conseguir el fin buscado. Por ejemplo, si se nota que hay menos niñas que niños en la escuela, pues hay que conseguir que esas niñas se integren a la educación a través de una beca, por ejemplo. O cuando notamos que hay niñas y niños con problemas de aprendizaje, pues hay que adaptar algunos programas, algunas actividades para que también puedan recibir una educación de calidad. O, como decíamos, adaptaciones para quitar barreras físicas que impidan el acceso de niñas y niños con alguna discapacidad. Y también, por ejemplo, reservar algunas plazas, algún cupo escolar para niñas y niños de algunas minorías que no están siendo atraídos precisamente por la educación. Estas medidas también deben ser proporcionales, es decir, no afectar innecesariamente a otros derechos o a otras niñas y niños. Por ejemplo, decíamos, no se trata de hacer menos a nadie o de quitarle el espacio o el lugar a otra niña o niño. Simplemente se trata de equilibrar las condiciones para que todas y todos tengan las mismas oportunidades sin importar sus diferencias. Y también, por supuesto, estas medidas deben de ser temporales, es decir, hasta que se corrija la discriminación. Una vez que se hayan integrado plenamente y con igualdad de oportunidades todas las niñas y los niños, pues se pueden ir retirando estas medidas, ya se trate de una beca o un apoyo, en fin, ¿no? Según sea el caso. Pero este trato diferenciado pues debe estar sustentado en una necesidad real y ser comprobable con hechos, con estadísticas que se puedan recabar y que se note que es necesario hacer este trato distinto que debe tener simplemente esta finalidad de garantizar el derecho a la igualdad. Con esto nos despedimos, esperamos que te haya sido útil el programa. Te recordamos que tenemos un podcast en diferentes plataformas. También ahí transmitimos cuentos de bandera blanca, así que les saludamos a quienes nos escuchan en estas plataformas. Gracias por acompañarnos. También les recordamos que tenemos un Facebook, que además de ser un canal de comunicación, pues también nos encanta ahí recibir sus comentarios. Y por supuesto tenemos un correo electrónico para una comunicación más directa, cuentosbanderablanca@gmail.com. Ahí también esperamos sus comentarios. Gracias por darle like a nuestros videos, por compartir nuestro contenido, por suscribirse al canal. Les saludamos a todas y todos y les agradecemos su presencia
y nos despedimos con el deseo de que sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,